Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estamos con Alexis Ravelo. Nació en Las Palmas de Gran Canaria el 20 de agosto del 71. Es un escritor español especialmente destacado en el campo de la novela negra y el cuento y el microrelato. De procedencia humilde, trabajó como camarero en su adolescencia y juventud. Su formación es autodidacta. Inició estudios de filosofía en la UNED. Fue alumno en los talleres de narrativa impartidos por Sebastián Quesada, Augusto Monterroso y Alfredo Baezes. Es cofundador de la revista La Plazuela de las Letras y creador del espacio de divulgación cultural Matasombras, junto con Antonio Becerra, en Las Palmas de Gran Canaria. Ha escrito espectáculos teatrales y guiones para programas infantiles de televisión. En 2006 ingresó en la Asociación Canaria de Escritores, que abandonó a finales de 2008 por divergencias con la Junta Directiva. Imparte talleres literarios en diversos foros y academias, como La Máquina de Cuento, Factoría de Ficciones y Vidas Cruzadas. Desde 2013 escribe una columna de opinión en el periódico digital Canales Ahora. Publicó su primer libro de relatos, Segundas Personas, en el año 2000, después de que recibiera el año anterior el premio poeta Domingo Velázquez. Los 6 años posteriores lo dedicó a escribir, principalmente aparecieron también relatos y artículos suyos en revistas, periódicos y volúmenes colectivos. Y también escribió en varias antologías. En 2006 aparece su segundo volumen de cuentos. Esta vez son cuentos fantásticos, Ceremonias de Anterior y su primera novela, Tres funerales para Eladio, ambientada en su ciudad natal. Esta obra, protagonizada por ex marinero, buscavidas, cínico y violento, fue la primera de una serie que prosiguió, con Solo los muertos. Paralelamente, Ravelo continuó con los cuentos y con los microrelatos, el libro infantil y la novela juvenil. Desde 2006 lleva publicando novelas: Tres funerales para Eladio Monroy en el 2006, La noche de piedra 2007, Solo los muertos 2008, Los días de Mercurio 2010, Los tipos duros no leen poesía, es la tercera parte de Eladio Monroy 2011, Morir despacio, Eladio Monroy 4, 2012, La estrategia del Pequinés 2013, La última tumba 2013, Las flores no sangran 2015, La otra vida de Ned Blackbeard 2016, Los milagros prohibidos 2017, El peor de los tiempos 2017, La ceguera del cangrejo 2019, El tío con una bolsa en la cabeza 2020, Si no hubiera mañana 2021 y Los nombres prestados 2022. Ha obtenido los premios. En 2013 obtuvo el premio de novela negra de Ciudad de Getafe por La última tumba, el premio Hamed a la mejor novela negra publicada en 2013 por La estrategia del Pequinés, premio Tormo de las casas alocadas por La estrategia del Pequinés y premio novela Café Gijón por Los nombres prestados. Bueno, Los milagros prohibidos es una historia pequeña que le sucede a personas muy humildes y en un sitio muy pequeño, y que sin embargo creo que cuenta en el fondo una historia muy grande, ¿no? Llena de heroísmo, llena de vilezas, llena de miserias, pero también de grandes bondades, ¿no? y de inmensos actos de generosidad, ¿no? Transcurre durante la Semana Roja de La Palma y los meses posteriores, ¿no? Ese momento en el que los resistentes, los milicianos palmeros, se tiran al monte y aguantan ahí como pueden, y está centrada en la historia de un maestro nacional, miembro de las misiones educativas, hombre de izquierdas, que es perseguido por Floro Lurón, ¿no? Un falangista que había estado enamorado de la que es la mujer del maestro, ¿no? de Emilia Mederos, ¿no? Y cuenta este duelo entre estos dos hombres que se están persiguiendo, un duelo desigual porque el maestro no está
preparado, digamos, para estar en el monte, ni es un hombre hecho para la violencia y la acción, ¿no? Y Floro Lurón es un hombre que tiene muy poquitas luces, ¿no? Pero que es muy astuto, está hecho al monte y tiene muy claros sus objetivos, ¿no? Que es cazar básicamente al tipo que le quitó a la novia, ¿no? O que él cree que le quitó a la novia. La otra vida en el Blackbird responde a un universo narrativo que se refleja más en mis cuentos que en mis novelas negras, ¿no? Las novelas negras, tal y como yo entiendo el género, estamos obligados al realismo, y en cuentos siempre he trabajado el género fantástico, porque a veces una alegoría fantástica nos habla más sobre la realidad, o de una manera más precisa sobre la realidad de lo que puede hacer la novela más pretendidamente realista, ¿no? Y bueno, para hablar de ciertas realidades uno necesita lo fantástico, ¿no? Así que el cambio de registro, digamos, que obedece a esa necesidad de hablar de cosas que, aunque están incardinadas en lo cotidiano, no hablamos no hablamos de ellas normalmente, porque no se puede hablar de ellas de una manera positiva. Siempre se pierden en el terreno de la especulación. ¿Quiénes somos? ¿Cómo se conforma nuestra identidad? ¿Qué relación hay entre la identidad y la memoria? ¿Hasta qué punto podemos tener conocimiento cierto del mundo, ¿no? Son problemas de enjundia que he intentado abordar a través de un relato fantástico y que tiene el enigma y la intriga como recurso principal. Hola, buenos días, negotas y negrotes del mundo mundial. Hoy voy a hablaros de una novela que no es una novedad, y lo hago también pensando en todas aquellas novelas que nos estamos dejando por leer, por aquello de leer la última novedad. Y las novelas, las buenas novelas, no tienen caducidad, como esta que os voy a presentar hoy y que seguramente muchos de vosotros ya habréis leído, pero para los que no la habéis hecho, no quiero dejar de recordar una novela que creo que os va a gustar, que es La estrategia del pequinés, del escritor canario Alexis Ravelo. Una novela que he programado en el Club de Lectura de Volpelleras de Sant Cugat del Vallès, que es el club de lectura que coordino, y con la esperanza de que iba a gustar a todo el mundo, y un hecho que pude constatar ayer, porque a todos los participantes del club les gustó, y les gustó mucho no solo la novela, sino los personajes, la trama y sobre todo la narrativa y la manera de contar de Alexis Ravelo. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta novela? Bueno, en esta novela nos vamos a encontrar una historia de personajes que en un principio pueden parecer perdedores, aunque no lo son. Sí que están pasando por etapas no buenas de su vida, en algunas de tipo económico, pero sobre todo de tipo sentimental, de tipo afectivo y de tipo sobre todo de cómo se sienten en ese momento. Nos vamos a encontrar con personajes como el Palmera, que es un señor de 50 y pico de años que ha sido despedido de su trabajo y que busca encarrilar su vida porque además su mujer le ha dejado y se encuentra totalmente desubicado. Nos vamos a encontrar con el Rubio, otro personaje muy fuerte que tiene a su esposa en una situación complicada. Y nos vamos a encontrar también con Junior, un mafioso. Nos vamos a encontrar con Larry, el típico bocazas. Nos vamos a encontrar con Agarrepa, que es un camello de poca monta. Todos estos personajes se van a ver
llevados a una situación que les va a hacer enfrentarse a un perro muy grande. De ahí el título, la estrategia del pequinés. Se hace una metáfora de cómo actúa un perro pequinés delante de perros mucho más grandes, y aun siendo consciente de su tamaño y de que casi no tiene posibilidades de enfrentarse a los más grandes, el pequinés lo hace y tira hacia adelante. Y los personajes de esta historia, en la mayoría, son pequineses que van a tirar hacia adelante. La narrativa de Alexis Ravelo yo creo que es conocida, pero si no es conocida os diría que esta es una muy buena novela para empezar a conocerle. Ya veréis que no os va a dejar indiferente, os va a gustar, y deciros que por delante tenéis otras muchísimas grandes novelas de Alexis Ravelo, su saga del detective aficionado Eladio Monroy, Las flores no sangran y La última tumba. Todas estas muy parecidas a la estrategia del pequinés. Bueno, nada, no os quejaréis que no os he hecho una buena recomendación de títulos del autor. Cualquiera que leáis de él os va a gustar, pero en este caso me permito recordaros La estrategia del pequinés, publicada en el año 2013, una novela que aguanta perfectamente el paso del tiempo, porque es como el buen vino. Venga, nos vemos por esos mundos negrocriminales y hasta pronto, amigos. Adiós. En ese mismo instante llevaban en la caja de la Nissan Tray de Felo, comiéndose una ensalada de guantazos. Felo conducía atento al tráfico, que comenzaba a ralear. 11 de la noche de un jueves en el barrio de Guanarteme. Junior encendió un cigarrillo, suponiendo, no sin cierto placer, que, tras la pared de chapa que había a sus espaldas, Coco y el Garepa le estarían dando la del pulpo a aquel hijo de la gran puta, mamón de mierda, isletero de los cojones. Tanto como presumía de que los tipos de la isleta eran hombres de ley, gente en la que se puede confiar, una raza única, y el muy tarado no había sido capaz de hacer algo tan sencillo como madrugar y hacer bien su jodido trabajo. Y ahora lo pagaría. Lo habían trincado cuando iba a entrar en casa de la Nati, templado como un requinto, dispuesto a rematar la farra echando un polvo. Pero no lo habían dejado llegar ni a la puerta. Le habían cortado el vacilón a cachetones, lo habían metido en el furgón y habían arrancado. Coco y el Garepa eran de esos pibes jóvenes que se pasean por ahí envolviendo en ropas holgadas sus cuerpos fibrosos llenos de rabia. Pibes de los que saben arrojársete encima e inflarte a patadas antes de que tengas tiempo de averiguar quién te las da. Así que Junior contaba con que por el camino le pusieran bien las pilas. Dejaron a su derecha la estatua que representaba a Alfredo Kraus a punto de arrancarse por bulerías ante la playa, y pasaron junto a los cientos de culturetas emperchados que salían del auditorio epónimo y se disponían a coger sus coches para regresar a casa, ignorando el recital ambulante de hostias que desfilaba ante ellos. Los miembros de la congregación del Perifollo no podían enterarse de lo que sucedía dentro del furgón. Si hubieran podido verlo, sus correctas caras de acelga habrían pasado de la estupefacción al horror. Pero no se hubieran atrevido a intentar nada, salvo llamar al 112 desde sus teléfonos móviles de última generación. Y esto solamente cuando tuvieran sus blandos culitos a salvo. Algo así pensó Junior mientras tomaban la salida hacia Bañaderos, la carretera que recorría la costa, agreste y asesina. El grandullón de cabeza afeitada contempló por la ventanilla el cielo de finales de junio, el blanco furor de las olas encrespando la superficie de pizarra del mar, el imposible horizonte. Más allá de ese horizonte, el turco no tardaría en enterarse, y no se había enterado ya, y esta vez no lo dejaría pasar. Se oyó un golpe seco en la caja de la furgoneta. Sonaba a cabeza estrellándose contra la chapa. Felo intercambió con él una mirada de reojo. Luego, cuando volvió a fijar la vista en la carretera, Junior observó cómo se mordía el carrillo. Ya le conocía el gesto. Felo estaba acumulando nervio para hacer lo que tenían que hacer.
Este ha sido un fragmento de La estrategia del pequinés, de Alexis Rabelo. Excelente conversador, sencillo de carácter, amante de la vida y de sus amigos. Eso es lo que, espero no haberme equivocado, desprende Alexis Rabelo. Sin embargo, entre sus cualidades hay una que sobresale por encima de todas, su enorme talento creativo. Este joven escritor vuelve a recorrer uno de los géneros que mejor se le da, la novela negra. Lo hace regalándonos la 4ª edición de la saga protagonizada por Eladio Monroy. Vuelve con una 4ª historia, que además esta vez hay crimen al principio, ¿no? Aparece un suicida que no es tal, y bueno, el padre del chico que se ha suicidado, con un informático, un periódico digital, le pide a Eladio que eche un vistazo para ver si todo está en orden, y resulta que no todo está en orden. Sonar suena de maravilla, pero vamos a sumergirnos un poquito más en la novela. Parece ser que el prota vive muy cerca de donde nos encontramos. Vive en la calle Murga, número 15, ¿verdad? Sí, se mueve por este ambiente, ¿no? Él para en un bar de la calle León y Castillo, en fin, a veces echa cafés aquí al ladito, ¿no? En San Telmo. La pregunta que muchos se hacen es si volverá Eladio Monroy. En los libros anteriores pues lo han apuñalado, lo han golpeado, han estado a punto de matarlo en diversas ocasiones. En el último libro acaba con muletas y digamos que el personaje está como cascadillo y está mayor y ya no se quiere meter tanto en líos, ¿no? A pesar de que se trate de novelas de ficción, buena parte de lo que cuenta Alexis en Morir despacio se parece bastante a la realidad. De hecho, incluso hasta nos puede servir para entender esto de la crisis. Comienza con un asesor laboral leyendo el decretazo ley de febrero, ¿no? De la reforma laboral, ¿no? Y bueno, tenemos que hablar de esto que está ocurriendo. Quienes le conocen bien aseguran que su arte radica en convertir en novela algo que es auténtico. Y como no solo de novela vive el hombre, Alexis se atreve con todo. Microrrelatos, cuentos infantiles, teatro, música, da clases, colabora en radio. Poco se le escapa a alguien que se considera un afortunado y que recuerda el buen nivel de los escritores canarios. Se me ocurre Antonín Dávila, Santiago Gil, mis compañeros de novela negra, ¿no? Antonio Lozano y José Luis Correa, Emilio González Denis, Carlos Álvarez. La 4ª de Eladio Monroy ya podemos encontrarla en los estantes de las librerías. Así que ya sabe, si quiere pasar unas auténticas navidades negras, solo tiene que abrir el libro y morir despacio. El comienzo. Pablo Barroso Andueza regresó a su despacho, se sentó al escritorio y volvió a leer la portada del dossier que su secretaria le había preparado. Real Decreto Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. No le apetecía un pimiento estudiar ese Real Decreto. Habría preferido salir a la mañana luminosa de la calle Mesa y López, pasear por entre la gente que recorría la zona comercial, acaso llegarse a la Plaza de España, buscar sitio en una terraza y beber una cerveza. O dos. Pero no le quedaba otra que aprenderse el Real Decreto del diantre. Aprendérselo cuanto antes y al dedillo. Por supuesto, las nuevas medidas estaban en la calle, en los medios, en las redes sociales, en boca de cualquier verdulero. Eran la comidilla, el motivo de preocupación de sindicatos e indignados, la causa del júbilo de los empresarios, quienes habían pedido a los Reyes un tren eléctrico y habían recibido del gobierno la Renfe entera. Pero a él las valoraciones le daban exactamente igual. Él tenía que ponerse al día de primera mano. Un asesor laboral no trabaja con resúmenes o con visiones de conjunto, sino con detalles. Aún no se había centrado en el texto cuando en su móvil sonó la melodía correspondiente al teléfono de su padre. Pablo resopló. Era la tercera vez que llamaba esa mañana. ¿Qué hay?, preguntó con impaciencia. Nada, hijo, lo mismo, que no consigo dar con Víctor. No te preocupes, ya sabes cómo es. Sí, pero esta vez es distinto. No sé nada de él desde la semana pasada. Se hizo un silencio. El viejo se quedó esperando a que Pablo dijera algo, pero él dejó transcurrir unos segundos arañando con el índice la página de portada del dossier, justo sobre la letra U de la palabra urgentes. Al otro lado, su padre se cansó de esperar. Tú estás más cerca que yo, hijo. Ando liado, papá.
la nueva reforma... Por favor, Pablo, es solo un momento, para asegurarnos. No te va a llevar más de 10 minutos. El asesor soltó un bufido. Vale, está bien, me acerco por allí y miro, pero si ha vuelto a las andadas, esta vez le voy a leer bien el cartel. Me tiene hasta... Se detuvo un instante al recordar con quién hablaba y buscó un eufemismo. Me tiene hasta las narices el machango este. 5 minutos más tarde, Pablo Barroso transitaba por Mesa y López, tal y como había deseado hacer un rato antes, pero a regañadientes. Al pasar por la Plaza de España, dedicó unos segundos a sentir magua de un sitio a la sombra y una cerveza fresquita. Quizá a la vuelta, pensó mientras bajaba la calle Diderot, maldiciendo la estampa de su hermano. Este ha sido un fragmento de la novela Morir despacio. Bueno, la felicidad en el trabajo no es hacer lo que te gusta, sino que te gusta lo que hagas, ¿no? Sea lo que fuera. A mí mi padre me enseñó que si te toca trabajar de barrendero, por lo menos aprende a coger la escoba con estilo, ¿no? Y entonces disfrutar de todo aquello que hagas. Hombre, cuando a uno le ocurre como a mí, ¿no? Yo trabajo haciendo lo que me gusta, pues entonces mucho mejor, ¿no? Te pagan por hacer algo con lo que disfrutas muchísimo, ¿no? Pero si me tocara hacer cualquier otra cosa, intentaría aprender a amar ese oficio. Al Ayuntamiento de Gijón, a los jurados. Para mí este premio es muy especial. De hecho, les voy a contar una intimidad. Yo me había presentado 3 veces a este premio. Llevo años intentando ganarlo. Y me hace muy feliz que se haya haber logrado este premio con esta novela precisamente, porque es una novela que para mí es muy especial. La estuve escribiendo desde el 2013. Y es una novela que viene a saldar una cuenta que yo personalmente tengo con la violencia. Escribo novelas sobre violencia desde hace muchos años y de alguna manera tenía pendiente reflexionar sobre los efectos que producen las personas y cómo se puede acabar con ellas. Y también me importaba reflexionar sobre algo que creo que nos falta bastante en los últimos tiempos, que es la compasión y el poder ponerse en el lado del otro, ¿no? y ver al rival o al contrincante como una persona para poder reconocernos en ella y poder solucionar los problemas que podamos tener con ella, ¿no? Entonces, bueno, como verán, estoy muy nervioso. Ha sido una auténtica montaña rusa, ¿no? Desde ayer que me llamaron, cogí un vuelo como pude, llegamos aquí. Además yo había dormido muy poco porque como dice Ofelia, desde el domingo en Canarias estamos como el resto del país, ¿no? Muy pendientes de lo que está pasando en La Palma y de alguna manera me siento muy raro, ¿no? Porque yo estoy muy feliz, estoy muy contento, me está pasando algo muy bonito, ¿no? Y al mismo tiempo tengo el corazón un poco encogido por cómo lo está pasando la gente en La Palma. Además, esto ocurre en un municipio al que yo le tengo mucho cariño, en el que trabajo mucho, en el que tengo muchos amigos. Y bueno, viniendo para acá, iban llegando notas de voz de los amigos de cómo están allí, ¿no? Y ahora mismo mi corazón por lo menos está en La Palma, ¿no? Y no puedo dejar de nombrarlo. Por lo demás, ya les digo, estoy que no me lo creo. Es un premio de muchísimo prestigio, siempre había soñado con ganarlo. Encima, entre los jurados hay personas a las que admiro profundamente, ¿no? Y que respeto muchísimo. Y claro, este premio al mismo tiempo es un piropo, ¿no? que te hacen las personas que lo han elegido. Y les voy a hacer una pequeña confesión. Es la primera vez que entro en el Café Gijón, ¿no? Y curiosamente hoy lo estaba pensando, hace un par de semanas, por aquello de recordar a Fernando Fernán Gómez, mi pareja, no había visto la película y volvimos a ver aquella maravillosa película, ¿no? El viaje a ninguna parte, y recordé el momento en que aquellos cómicos de La Legua que han venido a Madrid a trabajar como extras, ¿no?
vienen al Café Gijón para estar entre los actores de verdad, ¿no? Y para ellos es un lujo, ¿no?, tomarse su cafecito y su vasito de agua aquí entre los grandes de verdad, ¿no? Hola, soy Alexis Ravelo, saben que tengo 18 años pero no los aparento, y esta es mi nueva novela, Los nombres prestados, que obtuvo el premio Café Gijón, y me gustaría poder contarles de qué va, pero no la quiero destripar. Es una historia sobre dolor, sobre redención. Ahora, como en cada programa, nuestra compañera Vanessa Diagmo le ha hecho una entrevista al autor. Alexis Ravelo nació en Las Palmas, de Gran Canaria, en 1971. Se crió en el humilde barrio de Escaleritas, en Las Palmas, y desde muy joven trabajó en el mundo de la hostelería como camarero. Aunque dejó inacabados los estudios de filosofía que comenzó en la UNED, se considera a sí mismo un hombre autodidacta, que ha aprendido de la vida y de sus avatares, y ha asistido a talleres de narrativa. Autor de novelas negras, cuentos, microrrelatos y libros infantiles y juveniles. Ha colaborado además en teatro, radio y televisión. Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que Alexis Ravelo posee un bagaje cultural digno de admirar, y cuando es interrogado acerca de quién o qué considera influyente en su obra, no duda en nombrar y analizar las obras de autores como Benito Pérez Galdós o Agustín Espinosa, entre otros. Asimismo, considera de gran importancia en su obra la influencia del cine negro de los 60 y 70. Alexis Ravelo, escritor calvo de Las Palmas de Gran Canaria, de novela negra, cuentos y microrrelatos, libro infantil y juvenil, teatro y televisión, y en general cualquier cosa susceptible de ser escrita y que contribuya a permitirle sobrevivir a base de bocadillos de choped. Así te defines en tu blog. ¿Es esta tu definición según tú? Sí, lo tengo por ahí. Además, yo digo, yo pongo escribidor calvo, de hecho. Sí, bueno, pensaba simplemente en quitarle un poco de hierro a este asunto de ponernos etiquetas, ¿no? Además, siempre nos ponemos adjetivos, intentamos ser, digamos, excelentes y tal. Y yo soy de los que piensan que la escritura, más que un arte, es una artesanía, ¿no? Digamos, deberíamos bajarnos un poquito de nuestro ego en muchas ocasiones los escritores, ¿no? Pues tenemos que tener los pies en la tierra, la mirada en la calle, sobre todo si escribes novela, ¿no? La novela es una imagen especular del mundo, entonces tú tienes que ver el mundo de cerca, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, a la hora de definirme para un blog o bueno, en una tarjeta de visita, ¿no? Pues prefiero esa denominación, ¿no? Escribidor calvo, o sea, no se puede negar que soy calvo, ¿sabes? Pues ya luego las etiquetas de canario, de mediana edad, joven o más viejo y tal, ya te la van a poner, ¿no? Y entonces la etiqueta innegable es que soy calvo, eso ya es para siempre. Y lo de escribidor lo prefiero por eso, ¿no? Porque pienso que yo lo que hago es escribir un texto, ¿no? Eso es la mirada del lector la que la convierte en literatura, ¿no? Mi trabajo consiste en encontrar historias interesantes y contarlas de la mejor manera posible. Redes sociales, dices que eres un chaval de 18 años, o sea que eres casi de la misma edad que tu personaje, Eladio Monroy, que ya ha cumplido 17 novelísticamente hablando. Eladio Monroy, de hecho, tenía, claro, además cuando él nació ya con 50 y algo, ¿no? La primera novela, y además con un pasado ya, ¿no? Nacer con un pasado. Eso le ocurrió mucho a los personajes, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, la primera novela aparece en 2006 y yo en ese momento estaba intentando escribir una novela autoconclusiva, ¿no? Esto se acaba aquí, ya está. Es un personaje para una sola novela y lo imaginé como un señor de unos 50 y algo, porque en ese momento los señores, digamos, supervivientes de aquel mundo portuario del Puerto Franco, ¿no? Aquellos señores del muelle, ¿no? Medio campulloneros, que quedaban, pues tenían esa edad más o menos todavía, y además era una edad que todavía el personaje se podía mover para escenas
coreográficas de acción y todo eso, ¿no? Y él nació así. ¿Qué pasa? Que luego he tenido que ir escribiendo más novelas protagonizadas por Eladio Monroy, claro, y él ha ido envejeciendo, se ha hecho mayor y ahora rondará por los 60 y tantos, pero bueno, siempre le quitamos un par de añitos, ¿no?, para que se pueda seguir moviendo. Por cierto, Eladio nació como un jefe de máquinas que se reconvierte a detective privado, de poca monta y un poco torpe. Ni detective privado, él no es ni policía, ni detective, ni periodista, ni nada. Claro, él es un pensionista de la Marina Mercante, se ha jubilado porque ha tenido un supuesto accidente laboral, que luego a lo largo de la saga se comprueba que no es tal, pero bueno, ¿no? Y entonces tiene esa pequeña pensión que le queda de la Marina y tal, y él, ¿y qué pasa? Que se aburre, su mundo es estar por allí por la calle Murga, la calle León y Castillo, va al bar Casablanca y tal, y se aburre, y además un tipo duro, ¿no? Entonces, quien necesita que le echen un cabo, hacer algo rozando la ilegalidad, o simplemente que le localicen a alguien, o que le eche un vistazo a algo, lo que nadie se gastaría un detective privado, el dinero que cuesta un detective privado, pues se lo piden a él, y él, digamos que por matar un poco el aburrimiento y ayudar a sus amigos, pues se acaba metiendo en unos follones tremendos, ¿no? Yo cuando creé el personaje, claro, lo clásico en una novela hardboiled, ¿no?, este tipo de novela que nace con Dashiell Hammett y con Raymond Chandler, y que luego en España durante la transición cultivan autores como González Ledesma, como Jorge Martínez Reverte, como Manolo Vázquez Montalbán, ¿no?, que es nuestro factotum, ¿no?, en la novela negra de la transición. Este tipo de novela siempre está protagonizada pues por un policía, por un detective, por un periodista incluso, ¿no?, que se empieza a meter en asuntos turbios y tal, y a mí no me interesaba nada de eso, no me interesaba ninguno de esos mundos profesionales, no, me interesaba más el tipo duro de la calle, ¿no?, un tipo que sabe tirar hacia adelante, que no es tan inteligente como suspicaz y como astuto y marrullero, claro, y que además eso, ¿no?, es vieja guardia, hace las cosas a la antigua, y además no tiene que darle cuentas a un comisario de policía o a la policía, que es lo que hacen los detectives, ¿no?, o a un jefe de redacción, ¿no? Él va a su bola, ¿no?, hace las cosas por su cuenta, ¿no? Y por eso se me ocurrió crear este tipo de personaje que al mismo tiempo fuera un homenaje a toda esa tradición tan cercana al mar y a los puertos que tenemos nosotros, ¿no? Tú piensas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, hace poco venían unos amigos a visitarla, ¿no? Y claro, uno les hace el tour, digamos, por la ciudad, ¿no? Y empiezas a explicarles cosas y te das cuenta de que casi todas las cosas importantes de la ciudad tienen que ver con el desarrollo portuario, ¿no? ¿Vale? Con cuando la ciudad se desarrolla a lo bestia a finales del 19, ¿no?, gracias a los acuerdos con los británicos también, claro, no es que nos lo regalaran, a ellos les interesaba, ¿no? Pero bueno, todo ese desarrollo urbanístico que en la ciudad, urbanístico, social, cultural, comercial, ¿no?, aparece precisamente con la ampliación del puerto, ¿no?, cuando se trae el puerto a la zona de la Bahía de las Isletas y la ciudad va creciendo. La influencia que sigue teniendo este puerto en no solo comercialmente y económicamente, sino en cuanto a nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, ¿no? Somos cosmopolitas, tenemos acentos mezclados de todo el mundo, no sé, las primeras influencias de este país con muchos países surgieron aquí precisamente, ¿no? Todo eso se lo debemos a ese puerto, ¿no? Entonces me apetecía que el personaje estuviera esencialmente vinculado a ese puerto, aunque luego en la práctica, pues bueno, él sigue viviendo por allí, por la zona de Arenales y tal, ¿no? Por la isleta casi no pasa, pero digamos que él lleva ese acento y esa forma de ser que tenían los portuarios, ¿no? En tus novelas siempre está presente la isla de Gran Canaria. ¿Que lo haces para que la gente se identifique con el entorno? Sí, pero al margen de eso, porque si no, fíjate, yo solo escribiría para Gran Canario, ¿no? Entonces, yo pertenezco a una generación que había leído
a otra generación de autores canarios ya, que entendían que bueno, que no hay que salir de Comala para contar el mundo, ¿no? Habíamos leído a Juan Rulfo, sabíamos que lo importante es que las historias que cuentas sean universales, ¿no? Y es muy interesante que cuentes que ocurren en tu pueblo, porque así tú cuentas cómo es tu pueblo, pero lo interesante es que las historias que cuentan puedan ocurrir en cualquier lado, pero ocurran en tu sitio, ¿no? Entonces, a mí siempre me pareció muy importante que las historias de Eladio Monroy ocurrieran aquí, pues precisamente porque es el territorio que conozco, el territorio que domino, en fin, y me interesaba también, que es algo que solemos hacer los escritores en Canarias, intentar poetizar este espacio, ¿no? Los sitios, lo decía Agustín Espinosa, ¿no? Necesitan una tradición poética, ¿no? Necesitan una mirada literaria para existir de verdad, para existir por lo menos en nuestro mundo, que es el mundo cultural, ¿no? El mundo espiritual, el mundo en el que se trafican las ideas, ¿no? Un sitio, él decía que Grecia no existe hasta que aparece Homero, ¿no? Entonces, bueno, es muy bonito, ¿no? Echar una mirada literaria, una mirada poética sobre los lugares en los que tú vives, ¿no? Y los lugares que has visto y por los que transitas. Tú piensas en Madrid sin Galdós, ¿no? Tú no puedes ver realmente Madrid, sentirla viva y conocerla realmente si no eres consciente de Galdós. Incluso sin haber leído a Galdós, la existencia de Galdós influye a cómo es Madrid en la actualidad, ¿no? Pues bueno, a nosotros nos ocurre igual, ¿no? Si tú pasas por Las Palmas y no has leído a Carlos Álvarez, a José Luis Correa, a Santiago Gil, o no me has leído a mí, pues bueno, estás pasando por Las Palmas, pero no es lo mismo, ¿no? En 2021 publicas Si no hubiera mañana, la sexta intriga de las peripecias de Eladio Monroy. ¿En qué lío se mete en esta novela? A veces se mete en una cosa de amores, o sea, claro, digamos, es la novela más sentimental de la serie en realidad. Comienza con que un personaje que era un personaje muy secundario en otra de las novelas, en la segunda, ¿no? Dios mío, Solo los muertos se titulaba la novela, ¿no? Un personaje que aparecía ahí, pues vuelve a aparecer en su vida para pedirle que le haga un favor, y el favor es que le eche un vistazo a este novio, que esta mujer de unos 30 y tantos, ¿no? Divorciada, con una vida sentimental muy estrambótica en su momento y tal, poco afortunada. De repente a los 30 y tantos pues ha conocido al que ella piensa que es el hombre de su vida y le va de miedo, ¿no? Le va todo muy bien. Y de repente el hombre, después del Día del Pino, además, ¿no? Bajan del Día del Pino, tal, todo fantástico, él se va a su casa y dice, bueno, nos vemos mañana y tal. Pues después de eso, por la mañana, la llama a media mañana y le dice que la quiere dejar. Claro. No, en el Día del Pino no, pero esa mañana ha tenido que pasar algo. Entonces, ella le pide a Eladio que le eche un vistazo a esto. Claro, Eladio dice, bueno, esto es, él se buscó otra o tiene miedo al compromiso. Bueno, claro, y resulta que no, que hay algo más, enseguida se va a descubrir. Lo que pasa es que si lo descubre aquí, estropeamos la novela. ¿Cómo es esto de que en cada una de tus novelas siempre introduces una receta culinaria, así como un poco oculta? ¿Son tuyas estas recetas? Mías y de nuestras madres y de las de toda la vida, claro. Hay una tradición en la novela negra española, ¿no? Muy grande, bueno, y se ha pasado a toda la novela mediterránea, ¿no? Pasa con Petros Márkaris, por ejemplo, ¿no? Siempre hay un momento culinario en las novelas policíacas, ¿no? Hay un momento en que el detective come y tal, quizá porque antes los personajes no comían mucho en las novelas. Bueno, pero bueno, y entonces en España quien impuso la tradición, digamos, fue Manolo Vázquez Montalbán, y yo quería, precisamente por homenajear a Manolo Vázquez Montalbán, parodiarlo un poco, ¿no? Y lo que hice fue que, claro, en las novelas de Vázquez Montalbán, pues Pepe Carballo
viaja a los sitios, ve una receta y después Biscuter, su ayudante cocinero, le prepara la receta y tal igual. Sí, claro, esas recetas tendían cada vez más a ser más sibaritas, ¿no? Y claro, como eso está en el ADN, digamos, de la novela negra española, ¿no? Es un guiño que se hace siempre. Yo en aquellos años, 2000 y pico, leía novelas de autores que se empeñaban en meter un momento culinario en sus novelas, pero tú notabas que el autor no había tocado una sartén en su vida, ¿no? ¿No? Entonces a mí se me ocurrió hacer la broma de que en cada novela Eladio Monroy hiciera un plato, ¿no? Entonces, pues no sé, en una hace una carne fiesta, en otra tal, y además, claro, mientras Eladio Monroy está cocinando el plato, tú das la receta, con lo cual pues muchos lectores luego hacen esa receta y es muy divertido, ¿no? Y en esta novela tenemos el incomparable potaje de berros que hacemos aquí. Además es un momento muy gracioso porque Mónica, la novia de la hija de Eladio, le pide la receta. Ella es peninsular, ella también es cocinillas y tal, ¿no? Y entonces se cabrea cuando Eladio hace una paella y dice: eso no es una paella, eso es un arroz con cosas, ¿no? Que le dice, ¿no? Y entonces el momento mágico en que tú le preguntas a tu suegro cómo hace el potaje de berros, y claro, él te sienta allí y te da una explicación maravillosa, ¿no? Y por ahí va, ¿no? O sea, y en todas las novelas sale una receta de estas, pero es verdad, son las recetas que hago yo en casa, es comida de gasto, de la de todos los días. ¿Te cuesta encontrar nuevas historias para un personaje como Eladio, que ya lleva 6 novelas? Porque fíjate que las novelas de Eladio, además, casi todas parten de la misma premisa, ¿no? Hay un pequeño asunto de andar por casa, digamos, o que tiene que ver con la delincuencia, digamos, más común, y que luego, según se ahonda en él, al final siempre nos remite a una situación de injusticia, de impunidad o por parte de unas élites poderosas y privilegiadas, ¿no? Por desgracia, siempre vamos a tener o siempre estamos teniendo en estos años esa impunidad por parte de unas élites poderosas y privilegiadas, ¿no? Entonces la cuestión es a qué asunto no meterle mano. La idea es, una novela negra es esa novela que tú la coges el viernes y te la has terminado el domingo, te lo has pasado muy bien, te ha tenido ahí en vilo a ver qué pasa, pero luego es interesante, por lo menos el tipo de novela negra que hago yo, que hacemos muchos, que luego te deje un pozo de reflexión, que tú puedas relacionarla con la realidad, si no la más inmediata, la más universal, ¿no? Y te haga pensar en ello, ¿no? Y por desgracia, la mayoría de los argumentos de las novelas de Eladio Monroy han surgido de recortes de prensa, ¿no? Recortes de prensa que recogían historias de injusticia que además habían quedado muy impunes, ¿no? Lo decía Gustavo Forero, un escritor colombiano maravilloso, decía que a él una de las mayores fuentes de inspiración era precisamente la impunidad, ¿no? Cuando un delito quedaba impune era cuando a él le apetecía escribir sobre ello. Y en nuestro caso, fíjate que en Canarias tenemos, por suerte, muy poca delincuencia común. Tenemos muy poca delincuencia organizada. En realidad las grandes mafias, las grandes delincuencias organizadas pues vienen aquí pues a blanquear o a ir a la playa, ¿no? Se pillan el chalet y se lo pasan bien, después los coge el Interpol o Europol, los coge ahí en Tenerife, ¿no? En el sur de Tenerife, tirándose a la Bartola y tal. Pero lo que sí que tenemos es mucho delito de cuello blanco, tenemos mucha corrupción económica, tenemos mucho delito contra el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Además relacionado con el suelo. De ahí siempre van surgiendo argumentos, siempre van surgiendo historias. Yo digo que siempre escribo una novela de las de Eladio Monroy porque cuando escribo algo de Eladio Monroy es para descargar, ¿no? Porque pasa una cosa que queda impune o que no ni siquiera llega a tener reproche penal, ¿no? Y yo me voy cabreando, y entonces cuando estoy cabreado de verdad escribo una novela sobre las de Eladio, ¿no? En este caso, además,
Por cierto, hay que avisar a los lectores, en esta novela nadie lleva mascarilla porque la ambienté a finales del 2019, ¿no? No me apetecía para nada tocar el tema de... no voy a dar muchos detalles, pero esta novela transcurre en vísperas de las últimas elecciones. ¿Te acuerdas que el 2019 y el 2018 nos los pasamos votando? Pues esto transcurre en vísperas de las últimas elecciones que tuvimos en esa ocasión, ¿no? A ver, Alexis, danos tu opinión. A muchos de los escritores que aquí presentamos también se lo preguntamos y encontramos opiniones de todo tipo. ¿Qué tipo de soporte aconsejas para leer, el ebook o el papel? El soporte es el soporte, ¿no? Pero es verdad que el objeto libro es esa cosa que es un invento perfecto, lo decía Humberto Eco, ¿no? Es como las tijeras, ¿no? Las tijeras nacen como un invento perfecto y avanzaremos mucho en la historia de la humanidad, pero seguiremos usando tijeras, ¿no? Y el libro de páginas, digamos, es un objeto muy vamos, en mi opinión es el soporte inmejorable para el libro, ¿no? Y parece ser que durante el confinamiento ocurrió que muchos volvieron a descubrir el libro en papel, quizá porque leer en digital no era un descanso, porque ya estabas todo el día delante de una pantalla, ¿no? Y teletrabajabas y tal, entonces para descansar de todo eso lo que querías era un libro en papel. Y parece que hemos vuelto y mucha gente además retomó el hábito de la lectura, que lo había perdido por cosas de trabajo o por actividades y tal, y ha sido muy hermoso, ¿no? Y entonces vas a las librerías y las ves llenitas y bueno, está muy bien. Los nombres prestados. Premio de novela Café Gijón, que es uno de los premios más prestigiosos de la novela negra en España. Cuéntanos un poco de esta novela. Muy distintas, pero que al final están destinadas a entenderse y que además habla sobre un tema que ha hecho mucho daño en este país, ¿no? Que es la violencia política. Y además desde los dos puntos de vista, ¿no? La lucha armada por parte de ciertos grupos, ¿no? Durante la transición, pero al mismo tiempo también el terrorismo de Estado que venía de sobre cómo dos personas que han ejercido la violencia, que han causado mucho dolor, al fin y al cabo ellos también son seres humanos y necesitan redimirse, ¿no? Y entonces, bueno, me interesó plantear una historia que fuera dura, que fuera muy de piel, ¿no? Pero que en el fondo tuviera un pequeño punto optimista, ¿no? En la esperanza de que podemos acabar entendiéndolo. ¿Te afecta a ti personalmente el estar siempre tratando en tus novelas de la violencia? A mí me dicen, ¡oh, pero qué bien te lo pasas! y yo lo paso muy mal porque yo tengo que, antes de describir una escena, tengo que imaginarla, tengo que crear las coreografías de acción, de alguna manera las ves muy claramente. Y claro, cuando uno ha visto la violencia de cerca, yo espero que no hayas tenido la suerte o la desgracia, ¿no?, de haber visto violencia de cerca. Yo trabajé en el mundo de la noche muchos años, soy un pibe de barrio, la vi de cerca cuando era un chaval, ¿no? Y por eso siempre me ha preocupado mucho. Entonces te das cuenta de que, ¿no?, de la violencia, pues puede ser muy atractiva, pero no se parece en nada como es en realidad. La violencia se parece mucho más a lo que podrían ser las películas de Scorsese, ¿no? El Scorsese más duro de los años 30. Entonces, digamos que uno hace su carrera, digamos, tratando sobre la violencia, introduciendo acción en sus novelas, haciéndose preguntas sobre la violencia más dura. Y de alguna manera, cuando estamos ejerciendo violencia sobre otro, lo estamos cosificando, ¿no? Y claro, quizá será que voy llegando a los... Bueno, ya llegué a los 50 años, ¿no? Y claro, ya te vas planteando, y bueno, todas estas personas que mueren en mis novelas también son seres humanos. Los malos también son seres humanos. Y bueno, ya yo creo que me ha ido naciendo esta novela, digamos, de esa preocupación, ¿no? Ya es una novela que habla sobre algo sobre lo que había rozado muy tangencialmente, que era el tema de la redención, ¿no? ¿Cómo podemos redimirnos del daño que hemos causado, ¿no? A la redención solo se llega por el sufrimiento, en mi opinión. ¿No? Ganas el premio Café Gijón y creo que
presentando con seudónimo. ¿Qué piensas de lo que pasó en el planeta con el ganador también con seudónimo, Carmen Mola, cuando en realidad eran distintos tipos de concursos, ¿no? Digamos, esto mucho público no lo sabe, pero la mayoría de los concursos literarios a los que nos presentamos los autores, ¿no? Y que nos ayudan mucho, ¿no? Son ese tipo de concursos en los que te presentas anónimamente y tu identidad va en una este tipo de concursos. Los jurados no saben quién eres, ¿no? Y debaten sobre puramente sobre la calidad. Además hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Una, la estrategia del Planeta de premiar a alguien que tiene mucho éxito en otra editorial. Y luego está lo otro, ¿no? Cómo estos tres autores de repente pues deciden escribir a 6 manos y escribir estas novelas. Yo personalmente me he llevado una sorpresa relativa, porque yo no había leído esas novelas, pero viendo, digamos, los andares de la perrita, ¿no? Como decimos en Canarias, ¿no? Yo me olía que detrás debía haber más de un autor. O sea, yo pensaba que serían 2 a lo mejor. Ojo, con todo el respeto, porque estos autores luego, ya te digo, yo por lo menos conozco y he leído a 2 de ellos, profesionales muy competentes dentro de su actividad y tal, pero bueno, esto de repente es un producto. Bueno, Alexis, nos causa una enorme alegría compartir contigo momentos y un auténtico privilegio. Te doy las gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. Nada, un placer y gracias a ti por invitarme. Tal y como decimos muchos escritores, cantantes, actores y otros representantes del mundo de la cultura, Alexis Ravelo aportó su granito de arena al entretenimiento durante el confinamiento, con algunos de sus relatos en redes sociales. Hola, soy Alexis Ravelo, soy escritor y estoy como todos, pues poniendo mi granito de arena para luchar contra el coronavirus, quedándome en casa, ¿no? Que es lo que estamos haciendo los que no sabemos ayudar de otra forma o no podemos ayudar de otra forma. Se me ha ocurrido en estos días, hay muchos profesionales, psicólogos, preparadores de educación física, en fin, un montón de profesionales que están ofreciendo sus servicios gratuitamente a través de las redes, pues precisamente para hacerles un poco más llevadero este encierro necesario a sus vecinos, ¿no? A sus convecinos, a sus compatriotas. Yo lo único que sé hacer es escribir cuentos, ¿no? Escribir historias, contar historias. Me encantaría poder poner gratis todos mis libros en las redes, pero resulta que, claro, mis libros no solo me pertenecen a mí, también pertenecen a las editoriales con las que trabajo, si así lo piden, ¿no? En principio les voy a leer una cosa, voy a intentar además que sean cosas, pues si puede ser, pues divertidas, ¿no? Y con cierto sentido del humor. Hoy les voy a leer una cosa de sexo y violencia, que se titula Contrariedades de una dama, y que dice así: soy una señora y como tal me he conducido siempre, pero el señor Cardamomo está a punto de hacerme perder la paciencia y con ella la compostura. Desde hace semanas este hombre ha perdido el norte y me persigue por las calles. Va gateando detrás de mí como un animal y besa con enajenada dulzura la superficie de pavimento que mis pies han pisado. Por supuesto, todos lo miran sorprendidos, escandalizados o burlones, y al percatarse de que es mi presencia la causa de tan rocambolesco comportamiento, también me miran a mí, lo cual me colma de una vergüenza infinita. No contento con esto, en las ocasiones en que irritada me vuelvo y le afeo su conducta, el señor Cardamomo se pone en pie, mostrando las desgarraduras que el roce del suelo produce en las perneras de sus finos pantalones de sastrería inglesa, saca del bolsillo de su levita una taza de delicada porcelana china y, tomando una a una mis palabras, las introduce en el recipiente para acto seguido bebérselas con parsimoniosa fruición.
Como soy una dama, me niego a salir más allá de lo estrictamente necesario, para evitar así sus excentricidades, y me quedo días y días y días encerrada en casa. Pero entonces es aún peor. Entonces es aún peor porque el señor Cardamomo me envía flores y cestas de fruta y cachorritos de cocker spaniel y cajas de bombones y gatitos recién destetados y cartas. Docenas y docenas de cartas perfumadas con proposiciones que una señora no debe repetir. Mientras las leo, los mariachis ofrecen serenata tras serenata. Ha establecido turnos de mariachis para que las canciones de amor no dejen de sonar al pie de mi balcón. Los suspiros del señor Cardamomo se pasan los días ahí junto a los músicos arrodillados. Penetran en mis estancias a lomos de la música, arañan los muebles y las paredes y vienen a posarse en mis mejillas ruborizadas, en mi cuello de poros abiertos, en mi escote invadido por un extraño ardor. No contento con ponerme en esos aprietos, en ciertas ocasiones pierde la cabeza. Y mi jardinero da con ella entre los geranios o la cocinera se la encuentra al pie de los fogones. Me veo obligada a devolvérsela con alguna de las doncellas, que se la acerca metida en una sombrerera con una nota de mi puño y letra en la que le ruego que no permita que vuelva a ocurrir. Yo soy una dama, una verdadera señora. Por eso se comprenderá mi turbación cuando en las recepciones, a las que no entiendo por qué continúan invitando a este señor tan grotesco, siento repentinos mordiscos y chupetones en los más inconfesables rincones de mi cuerpo sin que pueda quejarme formalmente, ya que es su mirada la que produce tales sensaciones. En efecto, en esos instantes siempre lo descubro en un rincón del salón lanzándome los invisibles rayos de su deseo concupiscente con esos dos candiles negros que el diablo le ha dado por ojos. Y ahora, para colmo de males, ha adoptado una nueva y sorprendentemente mala costumbre, la de morirse por mí. De hecho, esta semana ya hemos tenido que asistir 3 veces a sus exequias. Me pregunto cómo acabarán, dónde acabarán, ¿cuándo acabarán las locuras del señor Cardamomo? Pues ya me resulta difícil controlarme y está a punto de sacarme de quicio. Y si eso ocurre finalmente, si consigue hacerme perder los estribos, mis acciones se precipitarán irremediablemente sin que yo misma pueda hacer nada por evitarlo. Me arrojaré sobre él y lo haré mío y lo devoraré beso a beso, mordisco a mordisco, hasta el más mínimo pedazo de su firme carne, hasta el tuétano de sus recios huesos, olvidando, por primera vez en mi vida, pero acaso para siempre, que soy una dama. Hola, seguimos con los cuentos confinados. Ya saben que en estos días pues lo que he decidido es, pues bueno, sacando huequitos de aquí y allá, pues leerles algunos textos. Algunos están, la mayoría, los que he leído hasta ahora son inéditos, ¿no? O algunos textos ya publicados, pues bueno, para entretenerlos un poquito, en lo que se pueda, ¿no? Hoy tengo una pequeña fantasía sobre reyes y sobre sueños, ¿no? Un pequeño texto, ¿no? Un textículo, como me gusta llamarlos a mí. Y bueno, se lo querría dedicar al periodista y sin embargo amigo Juan García Luján, ¿no? A quien yo creo que le va a gustar. El texto se titula El Palacio Transparente y dice así. Un rey tiene la siguiente pesadilla. Las paredes de su palacio se vuelven transparentes y sus súbditos se reúnen para mirar a través de ellas. Al principio llegan a los alrededores de palacio mendigos de todos los barrios de la capital, luego de la región entera y más tarde de todas y cada una de las provincias del reino, incluidas las más alejadas de la metrópoli. En algún momento del sueño, la multitud de zarrapastrosos comienza a expresar su parecer acerca de cómo se hallan dispuestas las estancias, cómo están decoradas, cuánto habrán costado los innumerables objetos de valor que el palacio alberga. Finalmente, alguien pregunta ¿quién habrá pagado todo eso? Y el eco de esa pregunta se propaga por entre el gentío. El rey desde sus aposentos observa en los rostros de la canalla un gesto de extraña lucidez, justo antes de que se desencadene en ellos la ira. El rey despierta bañado en sudor. Ha amanecido ya, pero la reina aún duerme.
Durante unos instantes, el monarca se deja tentar por la idea de continuar acostado y buscar nuevamente el sueño. Sin embargo, prefiere levantarse, beber un trago de agua, acercarse a la ventana, mirar al exterior. Entonces los ve.